Antonio Bello y Héctor Didona. Bienvenidos una vez más al programa. ¿Cómo fue el origen de esta música? Es de origen negro, su origen en el sur de África, destaca en la parte del sur de Mississippi, en el delta. Luego sube, llega a la parte de Chicago, pero es netamente de origen negro. Básicamente es el canto, que ellos decían que no era canto sino grito, que ellos gritaban en los campos de trabajo, de ese dolor, ese sentir. Simplemente cantaban versos de todo lo que ellos estaban viviendo. ¿Siempre es la temática? Sí, es una cuestión ya de tradición. En el blues se habla del amor, pero del amor que me dejó, del amor, de la parte del desamor, básicamente. ¿Cómo se construye un blues? Es cantar con el corazón, cantar con el alma. Te acompañas con un instrumento, ya en la actualidad, guitarra, está el banjo, el violín. Ellos simplemente tocaban algo rítmico y se acompañaban esos versos, que básicamente era todo de manera vocal, era hacer versos. Se dice que los negros oyen la música diferente que los blancos. Esa manera de ellos oír la música generó esa tonalidad. Entonces cuando uno está tocando un blues, o el blues es como algo en música, sabemos que hay temas que están en mayor o en menor, que son modalidades de las canciones, por decirlo de una manera. En el blues siempre existe una dualidad, suena mayor, menor. Denominamos la escala del blues. Por ejemplo, una escala de blues es la escala pentatónica. Ahí fue menor, mayor y llegó a su raíz. Básicamente es un ciclo de 3 acordes. ¿Qué preparación sería necesaria de repente para tocar un blues? Corazón abierto a ese sentimiento del blues, tratar de expresar ese sentimiento que tú quieres llevar a las personas. Conocer el instrumento, tocar y que el instrumento se convierta en una parte tuya. Que tú le exijas al instrumento todo lo que tú quieres dar y él y tú se conviertan en uno. O sea, hay una unión como mística entre el instrumento y el músico. Técnicamente, ¿tienes que saber algún tipo especial de acordes, de progresiones? Sí, claro, también. Hay patrones en el blues en donde puede haber maneras de utilizar la misma escala, o de repente hay rupturas. Hay un blues que está en do mayor, por decirte un ejemplo, y de repente hay una ruptura, se va a la menor, entonces las escalas alternativas, pero entonces tiene que surgir la fusión entre el sentimiento y el conocimiento teórico de la música. Claro. El blues tiene que nacer de adentro y pasar por el tamizarse como alquímicamente en el cerebro, y entonces viene la fusión corazón, cerebro, sentimiento. Muchos músicos de trayectoria dentro del blues no saben ni siquiera cómo se llaman las notas cuando se afina el instrumento, y son grandes exponentes de la música. Entonces simplemente tocan es con el corazón. La guitarra, pero no tanto como esta eléctrica, sino la guitarra de caja, una guitarra llamada guitarra folk, que era guitarra con cuerdas de acero. Inclusive en sus inicios, guitarras de una sola cuerda, para simplemente acompañarse haciendo simplemente acompañamientos y estar cantando encima. Luego fue evolucionando. Los versos nunca coinciden con los cambios, por ejemplo, de los acordes en la forma. Siempre va desfasado, no lleva un patrón rígido, simplemente exteriorizar lo que sientes. Luego vino una guitarra llamada el dobro, que es una guitarra exclusivamente como para tocar blues, que es madera y tiene metal. Finales de los años 20, las grabaciones las manejaban eran los blancos, una cuestión contradictoria. Ellos eran los que decían que se iba a grabar y que no, y le pagaban 4 cosas a ellos, y le decían vengan a grabar a un estudio, y ellos no sabían que iban a hacer cantas. Ellos cantaban y cantaban, y ellos después escogían qué temas eran los que salían y el que no. El artista, de una manera, no tenía ningún derecho, no podía escoger, simplemente ellos cantaban y ya para ellos era suficiente. Robert Johnson, él simplemente se acompañaba con su guitarra, cantaba, fue uno de los mejores en su época, él murió en el año 32. Él se acompañaba aparte también con una batea y la golpeaban con el pie, y esa era la percusión. A través de la historia, la guitarra se amplifica, ya se introducen nuevas técnicas, nuevas formas, y luego comienzan guitarristas, digamos, ya de nuevas generaciones, a, digamos, incorporarle nuevos elementos al blues. Por ejemplo, B.B. King, Stephen Wolf, John Lee Hooker, que en la actualidad, bueno, aún viven y son una de las leyendas del blues viviente, como se llama. ¿Qué tipo de agrupación se puede hacer para tocar blues?
Bueno, fundamentalmente la guitarra juega un papel importantísimo porque es el instrumento más fácil de llevar a todas partes, ¿no? Pero el blues también genera una evolución de otros instrumentos. Por ejemplo, cuando los negros cantaban los spirituals, hacía siempre su acompañamiento un órgano de iglesia porque lo cantaban en un templo, ¿no? Entonces ese órgano fue poco a poco evolucionando paralelamente a los cantos hasta que llegó un momento en que gente se especializaba para tratar de imitar con los órganos los vibratos de las gargantas, los registros de las personas, le fueron añadiendo registros. Cuando surge el órgano electrónico, hay un famoso órgano que es de marca Hammond, que se especializa en acompañar canto de blues, canto ritual, los spirituals, ¿no? Muchos músicos también hacen que el órgano juegue un papel de solista dentro del blues y empieza a alternar con la guitarra, hacen fraseos, se responden como la gente, empieza la persona que toca el órgano y la persona que toca la guitarra empiezan a responderse, ¿no? También el piano era el que estaba en todas las cantinas. Claro. Don't shoot me, I am the only piano player. O sea, cuando se formaba un zaperón con una cantina, no le disparen al pianista porque el pianista es sagrado. Si matan al pianista no hay blues. Ellos se ponían a tocar sobre la pianola misma, que es un sonido bien típico, que muchos lo llaman honky tonk, ¿no? Y posteriormente el blues va subiendo de escala social, si se quiere, hasta que llega el blues a tocarse en un Stingway de cola y se oye otro piano con mucha presencia. También la evolución de los tambores, o sea, el sonido del bombo en la batería representa el corazón de la persona, tum, tum. Entonces, el ritmo que se emplea en el blues es parecido al latido del corazón, ¿no? El bajo, primero es un bajo acústico de los que eran los que habían. Luego, cuando la guitarra se vuelve eléctrica, también surge el bajo eléctrico. Y entonces ya las formaciones típicas de blues pueden ser la guitarra fundamentalmente. Tú puedes cantar blues solamente con una guitarra, con un piano también. Y luego se añade la parte del bajo y de la rítmica. ¿Cómo el blues ha influido otros tipos de música? Se dice que todos los grandes músicos de jazz, de soul, es bien importante que pasen por el blues, porque el blues es una manera de creación. Tienes que crear frases. Siempre frases improvisadas, totalmente improvisadas. Sí, además es la entrega del músico a la música. No es el hecho de tocar en un sentido técnico, ¿no? Sino que ya es algo que va más allá de la cotidianidad, hay una entrega del músico. Entonces eso hace que la creatividad y la imaginación surjan espontáneamente, y para un músico que toque jazz, que toque rock, que toque cualquier otro estilo, es bien importante que la creación sea muy espontánea, y el blues es la cocina de eso, de aprender a comunicarse intuitivamente con los demás músicos. A partir de que la guitarra se hizo eléctrica, surgieron nuevos efectos y eso se le fue añadiendo, digamos, al género. Hacer hablar la guitarra, por ejemplo. Está lo que llamamos el slide, que es como un tubo que uno se lo pone en el dedo y desliza sobre las cuerdas de la guitarra. Con un vidrio también funciona. De la guitarra, el sonido distorsionado, que es un poco característico para que dé lo que llamamos el sustain, el que la nota se mantenga, ¿no? Es un sonido característico. ¿Qué tipo de cosas se pueden hacer? Yo te vi haciendo unos glissando en la serie.
de sonido que da la vuelta a un salón, que es algo parecido a esto, ¿no? Cuando tú estás soleando, que estás... O sea, las frases se conjugan con esos vibratos. Esos vibratos surgen de cuando se estudia el teclado para lograr ese imitar el sonido del vibrato de la voz. El canto de la voz, ¿no? Acompañado por el instrumento. Entonces se adquiere como papel más protagonista. El vibrato es lo más importante, digamos, en la ejecución de un blues. Es lo que se llama el vibrato y el bending. El bending es del verbo doblar, es encorvar la cuerda, ella está de manera recta y es torcerla. De quienes hacen blues está, bueno, numerosos músicos de gran trayectoria. B.B. King, Otis Rush, Johnny Winter, Eric Clapton, Stevie Ray Vaughan, Jimi Hendrix, John Lee Hooker. El idioma del blues es el inglés siempre. Así te lo puedes cantar, no sé, en francés y no suena. Sí. Pero si lo cantas con todo el sentimiento, a lo mejor suena, o en español, pero básicamente es el inglés. Claro. También en el blues se estila dejar el idioma y hacer, cantarlo. ¿Cómo influencia ya el blues al jazz? ¿Cómo se hace cambio? ¿Qué distingue a uno del otro? Vamos a dejar que el bluesman hable de eso, que él sabe bien la historia del jazz. A principios del siglo, como se hablaba, donde empiezan a surgir, digamos, que también las grabaciones, que las cuestiones con el blues, que se mencionó en programas anteriores, a la par iba sucediendo el jazz. Como se dijo también anteriormente, era una consecuencia de... Y el jazz tiene mucho de blues. Había muchos músicos, por ejemplo, voy a mencionar a Charlie Parker, saxofonista. Él tocaba, digamos, en banda, pero de una manera muy rigurosa, ¿no? Y él se escapaba de ahí, en locales en Nueva York, después que terminaba sus toques, digamos, de manera formal, y se iban a improvisar. Y es de allí donde nace el bebop, que es una música también basada en la improvisación. Eso es, digamos, el pie, lo más importante. Donde ya, bueno, los ciclos armónicos, que es lo que hablamos un poco del blues, que tú me preguntabas en otros programas, ya los patrones son muy diferentes. Pero las frases, ese diálogo, sí tiene raíz en el blues. Entonces luego empiezan las dos corrientes paralelamente a crecer. Una de las diferencias podría ser que el jazz antiguo es bailable, a diferencia del blues, que es otro tipo de música, o el blues antiguo también se baila. Sí, es que el blues no, el blues está lo que llamamos el slow blues, que es el blues lento, pero está también el boogie, que es otro ritmo, es básicamente lo mismo, pero con un patrón rítmico más acelerado. Y están muy entrelazados. Luego lo que es el rock and roll o twist, que viene posterior, es como, digamos, consecuencia de uno y de otro.